Ser podcast. Mi nombre está escrito en las olas, no en el agua. En las olas porque es lunar y cambiante. Alana Portero, bienvenida de nuevo a La Hora Extra. Muchas gracias, un placer. Un placer recibirte, un placer leer tu poesía ahora. Cuando hablamos hace 2 años, cuando te conocí hace 2 años en la Biblioteca del Retiro, presentando La mala costumbre, recuerdo que en aquella rueda de prensa éramos 3 o 4 periodistas. Desde entonces ha sido un exitazo la novela, traducida a varios idiomas. Has estado en el podcast de Dua Lipa, has estado aquí en la SER en A Vivir, estás en el podcast de Ambrosi. ¿Cómo llevas el éxito? ¿Cómo digiere una este boom? No sé qué mieles y que también sin sabores deja el éxito. Bueno, por un lado estoy muy agradecida, contenta y confusa, porque es muy extraño pasar de 0 a 100 de una manera tan brusca. Entonces estoy encantada. Creo que entenderé mucho mejor lo que ha pasado cuando termine de pasar, porque no ha terminado de pasar. Pero estoy muy contenta y cansada. Me cuesta mucho la exposición pública, me cuesta un montón, ¿no? Una persona con muchos complejos y bueno, tengo que trabajarlo y me hace sufrir, la verdad, pero claro, es una consecuencia negativa de un privilegio. Entonces, bueno, pues ya está, pero bien, contenta, feliz y ya te digo, un poco confusa, un poco como mirándolo desde fuera diciendo, no entiendo muy bien qué ha pasado, pero bueno, ¿qué está pasando? No es síndrome de la impostora. No lo sé, es síndrome es un síndrome de la mujer confusa. Es como decir, no sé muy bien qué es lo que ha sucedido, pero estoy encantada, ¿no? Y me hace muy feliz que la novela haya funcionado tan bien y que se esté leyendo tanto. Bueno, yo creo que el síndrome de la impostora probablemente lo llevo a cuestas, pero a mí me ayuda. Me parece que el síndrome de la impostora, esto lo dice mucho Nerea Pérez de las Heras, creo que ayuda un poquito a darte caña y a trabajar con más precisión, a poner más cuidado en lo que haces. ¿Ha habido interés en comprar los derechos o te gustaría que se adaptara? Hay alguna posibilidad sobre la mesa, nada que esté todavía cerrado, pero sí hay algunas posibilidades, vamos. Y a mí me hace mucha ilusión, me parece una cosa preciosa, me amo el cine. Y bueno, pues no sé, a ver qué tal. Lo que sí has hecho también es escribir el guión de Mi querida señorita, una adaptación nueva de Los Javis. ¿Cómo ha sido esa colaboración? Pues maravillosa. Yo he trabajado codo a codo sobre todo con Fernando González Molina, que es quien va a dirigir la película. Bueno, quien la ha dirigido ya, está ahora en proceso de montaje. Y bueno, y con los Javis es que es muy fácil trabajar. Los Javis lo ponen muy fácil, son entusiastas, creativos, te lo ponen sencillo, están absolutamente a favor de lo que tú estás haciendo. Y es una confianza total en las personas que eligen. Y luego es que Fernando ha sido mi guía, ha sido la persona que me ha llevado por un lugar que yo no conocía, ¿no? Yo el cine lo conozco como espectadora y como actriz frustrada que nunca consiguió aparecer en una película. Pero a mí los guiones eran una cosa que para mí era completamente desconocida y gracias a Fernando ese guión se ha puesto en pie, la verdad. De momento, quién sabe si te vemos a lo mejor algún día sobre un escenario. A lo mejor. Yo entendí ya que nunca sería, como dice Rupert Everett en su biografía, entendí enseguida que nunca sería una gran actriz. La habitación de las ahogadas es una edición definitiva y revisada con la bella Varsovia de unos poemas que publicaste en 2017. ¿En qué ha consistido esta revisión? Y no sé si te ha sorprendido o te ha removido algo de lo que escribiste y publicaste hace una década. Mira, para mí a mí me emociona mucho que este libro se haya reeditado, porque le tengo muchísimo cariño. Este libro es la primera vez que yo escribí algo de lo que me sentí 100% orgullosa, completamente orgullosa, y donde reconocí y entendí que yo tenía voz, que era mi voz literaria. Además, este libro tiene una cualidad que es un poco triste o muy triste, es que para mí este libro era un poco un testamento. Yo no esperaba sobrevivir al libro, o no esperaba vivir mucho más tiempo. Y siempre estuve muy orgullosa de lo que escribí, que es algo que no me pasa con tanta facilidad. Recuperarlo para mí ha sido un regalo. Esto me lo propuso Elena Medel y me hizo tantísima ilusión. Además me lo había dicho hacía tiempo, antes de La mala costumbre. Y revisarlo... de alguna manera reescribir algunas partes del poemario, solucionar problemas que tenía,
Es decir, someterlo a un proceso de edición que no había tenido ha sido, para mí ha sido un regalo, lo he disfrutado mucho y me ha emocionado mucho hacerlo, porque me he visto perfectamente, me he reconocido perfectamente en los poemas que yo escribí y soy yo y estoy muy contenta, la verdad, estoy muy orgullosa. ¿Has tratado con estos versos de escribir tu vida hora tras hora con la esperanza de contar tu fragilidad? Completamente, sí. Sí, siempre diré que en La habitación de las ahogadas, en estos poemas, por muy crípticos que sean, hay mucha más verdad de mí misma, por ejemplo, en La mala costumbre. Uh-huh. Yo aquí estoy completamente desnuda en este poemario y hay muchísima fragilidad en este poemario. Es todo fragilidad. ¿Y cuánta de esa fragilidad está marcada por un pasado continuo y violento, insoportable como un desierto que describes en algunos de los versos? Pues toda la fragilidad es una crónica de la desolación, es una crónica de la soledad, es una crónica de intentar pertenecer a un mundo al que no perteneces o que se te niega, el mundo de las mujeres. Es un intento de unir mi voz a las voces de mujeres, algunas que existieron, otras no existieron, pero a una especie de voz femenina, poética y poderosa, a la que yo quería pertenecer y a la que estaba bastante o completamente convencida de que no iba a pertenecer nunca, y que no me iban a permitir la entrada de ese gineceo, ¿no? Y bueno, pues es un continuo mirar atrás y contar la desolación que me ha llevado a ponerme a gritar en medio de una playa, ¿no? Que es un poco como yo podría definir este poemario. El primer verso habla precisamente de la voz gótica y la voz clara, de una polifonía. ¿Qué relación tienes con tu voz? Ahora que además has hecho mucha radio. Es una maravillosa pregunta esa porque es extraña la respuesta. A mí, en general, mi voz es bastante apreciada. Siempre me dicen que a la gente le gusta mi voz. Claro, para mí mi voz es por un lado reconozco alguna cualidad bella en su textura, pero es un caladero de disforia absoluta. Entonces es muy... Me da mucha rabia porque creo que es una buena analogía de casi todo lo que me pasa en la vida. Es como nada puede ser puramente bello, nada puede ser puramente perfecto o puramente terrible, ¿no? Siempre hay una cualidad de la una que mancha la otra, que bueno, que probablemente eso le pasa a todo el mundo, pero yo lo veo muy claramente y con mi voz me pasa un poco eso, pero me gusta usarla, ¿eh? Uh-huh. Es como, no sé si me gusta escucharla, pero me gusta usarla. A nosotros nos gusta mucho usarla, es muy bonita, pero bueno, para gustos también los colores. ¿Y qué relación tienes con tu voz interior, esa que carece de sustancia y ha desaprendido el arte de la mentira compasiva? Pues una relación que más vale que acepte, porque mi voz interior es constante y no se calla nunca. Tengo una voz interior que me pone a prueba constantemente y que pone a prueba mi cordura, que pone a prueba mi calma y mi tranquilidad. Entonces, muy a menudo me cuenta cosas que me interesan mucho y que me impresionan mucho y que me ayudan mucho a ser creativa y a hacer, yo creo que cosas hermosas, pero a menudo me quita el sueño, me hace sufrir, no se calla. Y es complicado. Además, cuanto más tiempo pasa, más habla, está muy presente. No es una cosa que con la edad se vaya atenuando y ni siquiera, no sé, si quieres con una vida, desde luego, bastante más feliz de lo que era antes, ¿no? Mi voz interior tiene mucha personalidad, tiene más personalidad que la exterior. ¿Necesitamos mentirnos y que nos mientan por compasión para sobrevivir? ¿O es peor ese engaño al final y es mejor no sentir compasión? Yo creo que sin las pequeñas mentiras o sin la mentira piadosa, es decir, una mentira movida por la piedad, que es lo que es la mentira piadosa, el mundo habría explotado ya hace tiempo. Creo que es fundamental. Siempre intentando pues no hacer daño, ¿no? O distinguiéndola de cuando realmente hace falta decir la verdad. Cuando hace falta decir la verdad hay que decirla, pero soy una moderada creyente en que la mentira piadosa, la mentira movida por la piedad,
es una caricia que nos podemos dar, ¿eh? No me parece una cosa mala. Hablabas de la cordura hace un momento. La locura parece constituir la única puerta de salida al conformismo social y es la puerta que elige Ofelia. Leo, ¿por qué de todas las hermanas escoges a Ofelia, esa princesa ahogada? ¿Qué has aprendido de ella, de su desasosiego, de su verbo mutilado y gesto errático? Ofelia es la primera heroína trágica de la que yo entendí perfectamente que un hombre la había vuelto completamente loca. Y la había vuelto completamente loca de una manera voluntaria. Hamlet tortura a Ofelia con el amor, a través del amor. Es la primera en la que lo entendí bien y me impresionó mucho. Y además esa Ofelia final cantando enloquecida junto al río y que al final acaba ahogada es una imagen que nunca me quitaré de la cabeza. La imagen de las mujeres bajo el agua es una imagen que en mí es obsesiva, se repite continuamente. Precisamente hablábamos fuera de micro de Orlando, del montaje teatral. Hay un fragmento en la novela en la que Orlando ve debajo del lago helado a una mujer que se ha quedado congelada en la postura donde la atrapó el frío, que está vendiendo algo, si no recuerdo mal, y a mí esto me impresionó mucho. Esa Ofelia que se deja morir en el agua, que se ahoga y que es encontrada además en el río, entre las cañas, ¿no? Es una imagen que nunca me quité de la cabeza desde que la conocí. Yo leí Hamlet muy pronto. Ofelia es la primera loca por amor que yo entendí, ¿no? Yo creo que me rompió el corazón porque entendí muy bien lo que le había pasado, entendí muy bien la manipulación a la que había sido sometida y el gesto de errar junto al río y ahogarse me pareció absoluta poesía, violenta y terrible, pero poesía. Me pareció una manera de irse, de dejarse ir, un gesto poético final, que además señala al mundo que le rodea, ¿no? Y además se procura un marco, si quieres, hasta de hermosura para irse. Nunca estás sola, las perdidas, las ahogadas, las que no llegaron a menstruar, las que jugaron a las palmas antes de ser ejecutadas, todas esas niñas pequeñas y envueltas en sudarios. Hablas de informes psiquiátricos, de histéricas, de trastornadas. Cuánta estupidez para narrar la disforia, Leo, cuánto dolor para describir algo tan sencillo. Y esto precisamente me ha recordado, lo mencionabas, a unos versos de Orlando, de Virginia Woolf, y a esa adaptación que hemos visto de Marta Pazos. ¿Cómo conecta la histeria con la disforia y por qué hay cierto feminismo hoy al que le cuesta entender y defender algo tan sencillo y que lo acaba enrevesando? Yo he dejado de entenderlo ya esto. No sé, quiero decir, porque al final cuando hay un argumento se contrapone otro bastante sencillo y razonable para que se entienda y no se acepta. Entonces yo creo que es que no hay voluntad de aceptarlo desde el principio y no hay una conversación real. Entonces hay un momento que yo creo que hay que estar un poco en paz con esto. Yo no puedo obligar a unas personas a que me vean de un modo del que no me ven. Lo que sí les agradecería es que dejasen mis derechos en paz y los derechos de las que son como yo en paz. Con eso es suficiente. Porque por mucho que se insista en ello, nuestros derechos no menoscaban los derechos de otras. En todo caso los ensanchan. Esto está claro hace mucho tiempo y no se le contrapone un argumento real, se le contrapone un argumento interesado, como si ser mujer fuese una cosa elitista, como si las mujeres fuésemos élite de algo. Es todo lo contrario. Entonces he dejado de entenderlo. No creo que eso tenga explicación razonable. Estoy en paz y empiezo a dejar de sufrir por ello. La verdad, antes me ponía muy triste, ahora ya me da un poco igual. Porque en realidad tampoco esas personas tienen el poder para decir quién o quién no soy yo. Entonces, bueno, eso lo puede tener el Estado, ¿no? Esto ya es otra cosa, a un nivel práctico, no a un nivel emocional o a un nivel íntimo. Entonces, bueno, mientras el Estado siga reconociendo la realidad, pues va todo bien, o van las cosas más o menos bien. Pero creo que no... creo que además esa lectura me parece muy bonita la que has hecho y muy interesante entre disforia e histeria, me parece una comparación muy acertada, ¿no? Que es la medicalización y el señalamiento de la mujer
que es diferente o que ha perdido o que ha sido torturada por lo que tiene alrededor o mujeres a las que el mundo ha empujado a sufrir sin motivo, a sufrir por una cuestión social y política. Y mira, es una comparación que yo no había establecido, pese a que yo creo que la poesía que yo escribo va muy por delante de mí, pero yo no me había dado cuenta de eso y me la voy a quedar. Te lo agradezco muchísimo porque creo que es una lectura muy hermosa, triste pero muy hermosa. Veo que coincides mucho con Abril Zamora, no sé si como ella también estás cansada. Claro, ¿cómo no estarlo? Es decir, una acepta quién es y creo que escuché vuestra entrevista y decía que no es una cuestión de renegar de quién eres, que ella está encantada de llevar el apellido trans cuando toca, pero que eso sea el 100% de nuestra vida es que es injusto, es que no tiene ningún sentido. Es que Abril es una actriz magnífica, una guionista magnífica, una directora magnífica, y tiene derecho a que se hable de su trabajo sin estar todo el tiempo haciendo referencia a quién es. Está bien hablar un momento, está bien, o si una conversación merece la pena, se tiene, pero claro que es muy cansado. Porque también es que es aburrido, es que tampoco hay mucho más que contar. Es que yo de mi vida como mujer trans te puedo decir algunas cosas, pero no va a llenar una conversación tan larga, creo, o no es tan importante, o no es tan importante, o es tan importante como cualquier otra cosa, ¿no? Lo podemos llenar con otras cuestiones. Entonces, hablar siempre de lo mismo de una manera poco original sí es muy cansado. Vamos con otras cosas. ¿Cuánto de la medievalista que llevas dentro has volcado en la poesía? Y no sé si es más fácil que en una novela contemporánea hablar de Lupercales o de psicopompos, por ejemplo. Mira, es que eso es lo hago de una manera muy natural, en realidad, porque es mi mundo, es mi imaginario. Lo que pasa es que en la poesía yo no sé esconderme y aunque tienen hago un uso mucho más grande de las metáforas que en la novela, en la poesía me siento más desnuda. Entonces, bueno, la medievalista sale porque está ahí, porque es algo que realmente sí que condiciona mi manera de ver el mundo y de pensar y de leer y de crear imaginarios. Está muy presente, lo tengo muy presente. Entonces, en la poesía es que sale... Yo la poesía no la controlo, ya te decía antes que pese a que está escrito y has leído un verso literal que está en el libro, yo no había hecho un paralelismo entre disforia e histeria, porque yo no sé esconderme cuando escribo poesía. La novela te permite cierta calma, o yo la escribo desde cierta calma y desde cierto método que se parece un poco al estudio, aunque luego te dejas llevar por el texto y creas, pero la poesía no. Para mí la poesía es un evento que me atraviesa el cuerpo, que puede conmigo, es como que me subo a lomos de una bestia que me lleva y que no sé muy bien dónde me lleva. Entonces ni siquiera entiendo muy bien todo lo que escribo en poesía. Hay cosas que sí, pero hay cosas que hay un poco de escritura automática que luego se pule, se deja bonita. Entonces, claro, el imaginario medieval, mitológico, la historia antigua medieval sale como un torrente, claro. Amputación, martirio, canibalismo, una poesía gótica, medieval, oscura... Creo que triste, coincidíamos en ello, te lo comentaba antes de la entrevista. ¿Hay luz en estos versos una vez los atravesamos como zarzas en un bosque espeso? Mira, lo que hay es pataleo. Yo cuando escribo poesía me descubro sin darme cuenta pataleando todo el tiempo. Y de hecho el final del poemario es un poco eso, es un poco un pataleo en el agua para evitar ahogarte. Para sobrevivir, no sé muy bien porque hay un impulso de supervivencia, no sé si hay luz, no, me gustaría decirte que sí de una manera muy clara, pero no sé si hay luz, hay mucha desesperanza y lo que sí hay es una respuesta a esa desesperanza, o si quieres, un instinto de supervivencia. Esto sí que lo hay, esto está muy claro, no es un dejarse ir, parece que esta voz que atraviesa el libro, que es la mía, se va a dejar ir y al final no se deja ir. Eso sí, pero de ahí a decir que hay luz ya no lo tengo tan claro, la verdad. Ahí hay luz, pero no proviene de la voz, hay luz en otras.
Nos decía María Velasco en La Hora Extra, al hablar del amor a partir de los 40, que ha llegado ella a una edad media, esa época oscura, decía también, en la que se siente expulsada de ciertos cánones, de cierto mercado de lo relacional. Escribes: en la esquina neutral de mi biología llego a la mitad del camino de la vida, pidiendo clemencia a las hormonas como quien eleva una plegaria a una deidad sin rostro y sin nombre. ¿Qué tal te llevas con tu señora de edad media? Muy bien. Yo estaba deseando ser mayor, la verdad. A ver, envejecer o que el tiempo pase por tu cuerpo no siempre es agradable. Las cosas como son. Y hay cierta sensación de... Bueno, hay cierta fragilidad que a mí me da un poco de miedo. Pero intelectualmente y emocionalmente me siento mejor que nunca. Esto sí que hay algo de ver el mundo desde un lugar que sí es muy hermoso. Lo que pasa que no eres muy consciente de cómo realmente la sociedad expulsa a una persona cuando empieza a cumplir años hasta que no lo vives. Y dices, bueno, pero si todavía, es decir, tengo 46 años, que es una edad, bueno, es decir, no estamos hablando de decir tengo 97, que tampoco sería de recibo. Pero sí lo notas, sí que hay cosas que ya no son para... Hay muchas cosas que no son para ti. Y hay muchas maneras de estar en el mundo que ya no son para ti. Y eso sí me pone triste y me hace sentir extraña porque hay una parte de quién eres que, bueno, pues que sí que va madurando contigo, pero la chavalada de 18 años sigue aquí. Está aquí dentro. Y a veces toma el control también. Y yo sigo viendo el mundo de una manera bastante parecida, ¿eh? Lo que pasa es que creo que lo entiendo mejor. O estoy más en paz con lo que no entiendo. Pero esa cría sigue estando aquí dentro y a veces se enfada y es como, ¿cómo que no podemos hacer esto? Que ya no nos dejan o que nos miran de tal manera. Tal. Y eso sí me genera un conflicto, la verdad. Es lo mismo que nos decía Miguel del Arco, que acaba de cumplir 60 y dice, pero ¿cómo ha pasado esto si yo sigo sintiéndome un chaval? Y se manifiesta ese chaval constantemente. Claro, eso es, sí, total. Dices que ves el mundo desde un lugar hermoso, pero ¿qué mundo ves? ¿Vivimos en el mundo sin esperanza, en una tierra que ha perdido la razón, en el desierto calcinado que viene? ¿El futuro se encargará de tragarse cruda la memoria? ¿Nos quieren desmemoriadas para manipularnos? Sí, además me estoy viviendo una época casi ludita ya. Sí, creo que nos quieren desmemoriadas. Creo que hay una estrategia tremenda para hacernos menos inteligentes, menos listas, además. Estoy bastante segura de ello. Quizá estoy exagerando, pero yo lo veo. A mí no me gusta cómo me afecta el mundo que nos rodea y el mundo que nos proponen, el paisaje que nos proponen, que tiene mucho que ver con lo tecnológico en mi caso, ¿no? Es algo a lo que estoy dejando de verle la parte buena y la parte práctica y a la que cada vez le veo más los problemas, ¿no? Y sí que creo que hay bueno, es decir, además las generaciones van pasando, se van olvidando cosas que no deberían olvidarse. Y sí que hay algo de desmemoria y de anestesia general que yo creo que estaría bien que nos rebelásemos contra eso, ¿no? No digo que, no sé, no quiero yo sonar y decir a la gente que tire su teléfono a la basura, pero sí que creo que estaría bien parar un momento y reflexionar sobre qué nos está haciendo y sobre cuánto tiempo nos anestesia determinadas prácticas virtuales que llevamos a cabo todos los días y que nos quitan muchísimo tiempo, que empiezas a sumarlas y no eres consciente hasta que no te das cuenta. Y yo creo que eso es una pérdida en todo caso, porque no has construido nada. No has hecho nada. Te agradeceríamos un apagón de vez en cuando. Pues mira, sí. Si los hospitales siguen bien y está todo el mundo seguro, pues a mí no me parece mal tampoco. Sí. Nos decía Sergio Ban, cuando nos presentaba esa novela maravillosa que ha escrito Venimos del Fuego, que eres una de las autoras fundamentales para entender parte del mundo que mucha gente desconoce y de la que no tiene ni idea. Incluso muchas veces los que pensamos que tenemos idea tampoco tenemos mucha idea, que eres fundamental para abrirnos el mundo y ampliarnos la visión, la mirada. No sé si esto es un orgullo, una responsabilidad o algo que te aterra. Bueno, esto es una cosa que yo le agradezco a Sergio, que ha escrito una novela maravillosa, que es un librero increíble y hemos descubierto que es un escritor fantástico. Y yo se lo agradezco mucho, pero también es muy exagerado. Yo procuro no pensar eso de mi trabajo ni de mi presencia. Sí que si a alguien le es útil lo que yo hago, me hace feliz.
y me parece muy bien, porque a mí me ha sido útil cosas que han hecho muchas personas y me han ayudado a entender el mundo. Si mi trabajo cumple esa función para alguien, pues bendita sea, ¿no? Y me hace feliz, pero nunca lo tengo en la cabeza, nunca intento ni escribir, ni hablar, ni tener una vocación pública en la que yo me esté mostrando como referente de nada. Porque eso, entonces creo que ya perdería viveza lo que yo digo, lo que yo escribo, estaría condicionada. Porque además yo soy de muy fácil condicionar. Es decir, enseguida tengo miedo de hacer daño, de molestar, de no sé, y eso me lo tengo que quitar de la cabeza. Estoy en ello y es una cosa que me está sentando muy bien. Porque al final, bueno, tú tienes un buen corazón y no vas a hacer daño a la gente, no vas a intentar hacer daño a los demás, pero no te puede condicionar tanto el dar una imagen de lo que los demás esperan de ti, que al final convertir a una persona en un referente tiene una cosa muy buena y es una cosa muy generosa, pero también es deshumanizador. Porque esa persona un día va a decir algo que no te gusta o va a tener un gesto por la calle sin querer, que no te va a gustar. Es inevitable, porque es ley de vida. Y inmediatamente ese ídolo se derriba, ¿no? Y creo que hay que calmarse un poco con esto. Nadie sabe de la imponente cantidad de dolor necesaria para escribir poesía. La poesía es un acto de resistencia, escribía también Sergio Banc. ¿Estás de acuerdo? ¿Es una buena arma de resistencia la poesía? Sí, y de supervivencia. Para mí La habitación de las ahogadas fue realmente una prórroga de la vida. O sea, decidí vivir más para escribir el libro. Si no, probablemente no hubiera vivido más tiempo. Entonces, sobrevivir es un gran acto de resistencia. Y desde luego se han cantado muchas cosas muy importantes que se han arrojado al sistema, no sé, al fascismo, a las cosas horribles de este mundo, se han dicho y se han lanzado a través de la poesía. La poesía, la belleza, el arte, la creación siempre debería de ser resistencia. No sé si debería, cada quien que haga lo que quiera, pero me parece un acto de resistencia. Me parece que empeñarse en la belleza en un mundo que no pone fácil disfrutar la belleza y la calma ni para crearla ni para disfrutarla, creo que es un acto de resistencia absoluto, vaya. Paul B. Preciado habla de las metamorfosis de la subjetividad. La primera metamorfosis revolucionaria, dice, es la poesía, la posibilidad de cambiar los nombres de todas las cosas, incluso los nombres propios. ¿Es la poesía el género literario menos binario que hay? Yo creo que del todo, ¿no? Porque además no responde a... No responde o puede saltarse sus propias normas de una manera muy fácil, y si está bien hecho, no pasa nada. Es una voz cambiante. Puedes hacer lo que quieras, realmente. Una novela, por ejemplo, te obliga en un momento dado a seguir más o menos un mapa que tú te has formado o que tú has compuesto. Pero la poesía tiene algo de celebración, tiene algo de grito pagano, tiene algo de algo mistérico que lo hace indomable, inclasificable, y que se puede decir desde muchísimos lugares y muchos lugares a la vez, además. Hablabas de un lenguaje críptico, a veces el lenguaje lírico o en verso es verdad que está excesivamente recargado. ¿Cómo acercar la poesía a los jóvenes que parece que necesitan cosas más simples, más masticaditas? Pues mira, yo creo que la mejor manera de respetarles es no poniéndoselo fácil. Porque tienen capacidad de sobra para entender cualquier cosa. Porque además es cuando tienes la cabeza más receptiva, cuando te funciona más deprisa. Y mira, hay una cosa que decía David Lynch que yo adoro y que creo que tenía razón, y es que hay que confiar en la intuición de quien lee. Yo diría que en la poesía es que no es necesario entenderlo todo. En nada es necesario entender las cosas que tú estás leyendo. No todo significa... Perdón, no todo sigue un patrón, no todo sigue un hilo. A veces te tienes que perder, y perderse es una de las cosas más interesantes de leer, por ejemplo. Perderse creo que hay que abrazar eso. A mí me parece que a la gente joven se le obliga demasiado a entenderlo, a entender las cosas. Y creo que perderse en un lenguaje críptico, que perderse en una metáfora que no acabas de entender, pues muy probablemente te hace perder el hilo
pero te despierta la intuición. Hay una intuición que se sigue, hay algo que te ha pasado, hay una impresión como un manchurrón de color en tu cerebro que te va a llevar a algún sitio. Y me parece que eso por sí mismo tiene un grandísimo valor, y más a esa edad. Nos ha atrapado La habitación de las ahogadas. Todos los mares dicen mi nombre. Alana Portero, gracias por haber estado en La Hora Extra antes de que la nieve selle para siempre La habitación de las ahogadas. Muchísimas gracias por esta conversación maravillosa. Gracias de verdad. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.